Mejor. Y bueno, pues una maravilla son nuestras tradiciones y el lenguaje forma parte de ello. Y nos visitan el día de hoy Jorge Sanz, responsable del área náhuatl del grupo Xihuala, y Uriel Cruz, coordinador de lengua náhuatl de este mismo grupo, porque vamos a hablar de la promoción de servicios especializados en lengua náhuatl. Muchachos, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Gracias por el espacio. No, pues qué bueno que están con nosotros porque, bueno, el náhuatl es un idioma como tal, ¿no? O sea, tiene todo para ser considerado idioma. Y entonces, bueno, pues en esta invitación que ustedes van a realizar, tú estás estudiando. Así es. Tú lo sabes, lo dominas, una cosa maravillosa que ahorita hasta nos vas a enseñar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué es importante tomar este curso? ¿Por qué es importante saber náhuatl? Bueno, una de las características más importantes de este idioma es que te da una identidad. Por lo regular, siempre en los años se nos ha dicho que los mexicanos carecemos de identidad, porque siempre tratamos de imitar a otros países. Entonces, por lo regular, la gente siempre se baja a nuestros vecinos del norte. Sí. Y entonces, nosotros como que perdemos nuestra propia identidad cuando vemos a una persona del cual nosotros nos originamos, como es el indigenismo, y vemos y no le hacemos caso. Decimos que es una persona pobre, que no tiene cultura y es ignorante, ¿no? No, pero más ignorante los que pensamos. Todo lo contrario. ¿No? Totalmente. Entonces, bueno, cuando nosotros aprendemos el idioma, porque además qué bonito que tengamos un idioma propio, los mexicanos, ¿no? Claro. Nuestro, y que realmente pues es un mínimo porcentaje de la población el que lo conoce, el que lo domina, el que lo habla, el que lo practica. Pero como todavía precisamente existen comunidades que lo tienen, que es su forma de expresarse, cuando nosotros llegamos a lo mejor a hablar de salud, ¿no? Como parte de algún programa, para hablar de la agricultura y todo esto, pues tenemos que saber comunicarnos, básicamente. Sí, pues el Grupo Xihuala se encarga de promover servicios, de difundir, y no solamente en un nivel tradicional o folclórico. El objetivo principal del Grupo Xihuala es tomar el náhuatl, que la gente vea que tiene una aplicación en la vida real y en la vida técnica, científica, y que los jóvenes empiecen a valorar que hay un área de trabajo que prácticamente es desconocida, pero que puede ser muy aprovechable. Si una persona habla inglés, francés, italiano, alemán, qué bueno, es perfecto. Pero si además lo complementamos con un idioma nativo como el nuestro, en este caso el náhuatl, pues nos da la herramienta para incluso contribuir de forma directa con comunidades y a su desarrollo, pues para el bienestar de la comunidad, del estado, del país. Y Grupo Xihuala pues ha tenido la oportunidad de capacitar, por ejemplo, a empresas de ingenieros, ha participado con la traducción e interpretación de libros mágicos, digámoslo así, diseñados para que niños que no hablan náhuatl puedan empezar a aprender. Y digo, son algunas de las aplicaciones. Contamos con cursos presenciales, en línea, y actualmente, bueno, tenemos estudiantes en línea en París, tenemos en Barcelona, tenemos en Arizona, tenemos en Tijuana. No, pues hay que sumarnos. Así es. Hay que sumarnos, y muchas veces sucede esto, ¿no? Personas de fuera estudian y están más interesadas. Y precisamente la invitación y el hecho de que estén aquí es la promoción de servicios especializados en esta lengua. ¿Qué otras oportunidades podemos tener al estudiar este idioma? Bueno, a mí en lo particular, cuando yo estudio este idioma, me parece fantástico cuando encuentras algo nuevo, algo que los demás no han encontrado. Me ha tocado ver cómo en ciertos códices, porque yo también hago lectura de códices, encuentro cosas que la mayoría de la gente solamente ve dibujitos. No, pero puedes descubrir cosas fascinantes, ¿verdad? Claro, sobre todo tu familia, dónde vives, qué hubo antes. Y yo creo que estos cursos no nada más van dirigidos a empresas, a ingenieros. Yo lo puedo tomar, ¿no? O sea, como cultura general, creo que deberíamos de acercarnos. A ver, muchas veces también se piensa que es complicado. Y sí tiene su detalle. La verdad. Bueno, aquí el amigo Jorge dice que él dice que está ya no estoy contando que está fácil, pero la verdad sí tiene su complicación, la pronunciación, bueno, saber la estructura, claro. Es un idioma, o sea, es empezar como de cero, porque sí es algo desconocido, hay palabras que definitivamente no se parecen en lo absoluto al español, y entonces tú conoces un método. Exactamente. Era lo que les estaba comentando hace ratito, ¿verdad? Les estaba comentando que el método que estoy diseñando lo estoy probando aquí en México.
porque trata de que una persona puede aprender a hablar de manera natural, como uno empezó de niño. Un niño no empieza con gramática, no empieza escribiendo, sino que tendría su proceso de lenguaje. Lo que hacemos aquí es que primero empiezas a hablarlo, lo entiendes y después ya te pongo a escribirlo. Claro. Ay, caramba, ¿cómo lo vamos a hablar? Bueno, no sé, ¿quieren un ejemplo? Ajá, sí, a ver, Vale. dinos. Vamos a ver, una palabra muy sencilla. Cualitona. 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 ¿Pueden repetirlo? Cualitona. ¿Se les hizo difícil? No. Muy bien. Si yo les digo cuali, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuál es? Lo que sea, ¿eh? Una imagen, lo que sea. Señora. Señora. Cuali, tierra. Conejo. Vale, muy bien. Yo lo relaciono con un koala. Cuali. Ah, sí. ¿Cuál es? Y si digo tonal, yo lo relaciono con una tuna. Ajá. Entonces, si yo me mentalizo un koala con una tuna que dice buenos días, en náhuatl para decir buenos días se dice cualitona. Ay, fíjate qué bonito. Y esta cuestión de la asociación es importante y también es buena para estudiar tips para las mamás, para que les digan a los niños. Muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Claro. Pero bueno, Jorge Sanz, Uriel Cruz, muchísimas gracias. Todos los datos estuvieron apareciendo. Venga, César, Muchas vente, gracias. Elo, porque ya nos vamos. Nos vamos a ir a aprender náhuatl, señoritas, Y al por rato favor. el programa va a ser en español y en náhuatl porque vamos a ir con los especialistas. Así es, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias.